noches, buenos días, según sea el caso que estén viendo este video. Eh, Bienvenidos a un podcast más de Somos Ciencia y Salud. En esta oportunidad vamos a estar abordando el tema del síndrome de Rett. Para eso tenemos la participación de dos profesionales muy buenos en esta área, lo cual nos van a platicar un poquito más sobre este síndrome. Y a continuación presentamos a Karen Castillo, neuropsicóloga, perdón. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también a Samuel Hernández, psicólogo. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Y también tenemos a mi compañera Melody, que también va a ser entrevistadora, juntamente conmigo. Vamos a hablar del síndrome de Rett abordado sobre la psicopatología, la cual es una disciplina, ¿verdad?, que pretende describir, explicar las conductas desadaptativas, así como los procesos etiológicos subyacentes de las mismas, ¿verdad? Entonces, empezaremos. ¿Qué es el síndrome de Rett? ¿Te parece si comienza Karen, que nos dé un poquito más desde el área de la neuropsicología? Perfecto. Bueno, para hablar un poco a grandes rasgos del síndrome de Rett, en la mayoría de casos se debe a un problema en el gen llamado MSP2. Este gen se encuentra en el cromosoma X, en un cromosoma X. Por esto es que generalmente este síndrome se da únicamente en mujeres o se presenta o se estudia, ¿verdad? Más que todo, porque las mujeres recordemos que tenemos dos cromosomas X, entonces si uno viene malo, el otro lo refuerza, ¿verdad? Entonces llega a poder terminar a cabalidad el periodo de embarazo, de gestación, y luego ya vienen a salir a flote los síntomas. A diferencia que con un varón, recordemos que los varones únicamente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, si el X viene dañado, ya no tiene un refuerzo que lo haga poder llegar a su desarrollo completo como feto, ¿verdad? Entonces, acá es donde se da aborto espontáneo y muerte muy prematura. Okay. Qué interesante escucharte, para ir Karen. marcando... Perdón, Disculpa, continúa. solo quería hacer un comentario. Es muy interesante este tema y estaba muy emocionada, Luis, de que tuviéramos este tema para abordar en nuestro podcast, ya que así como a nosotros nos interesa, estoy segura que a muchas personas que nos escuchan nos interesan, ¿verdad? Así que ahora, pues, a más profundidad, cuéntanos, Samuel, tu aporte. Ok. Tenemos que tener en cuenta primero que este síndrome es muy comparado con el síndrome de Down, ¿verdad? O algunos otros síndromes que tienen como algunos síntomas similares a este, ¿verdad? Hay que tener en cuenta este punto que es más visualizado en las niñas, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que explicaba desde el área biológica nuestra compañera Karen, ¿verdad? Pero continuemos con cada una de estas preguntas, ¿verdad? Tratando de responder un poquito más a todo lo que vayamos suscitando, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también que cuando nace la niña, o sea, nace con todos sus hitos, ¿verdad? Entonces, y cada se va cumpliendo a la cabalidad hasta el punto de que empiezan a tener un retraso en cuanto al desarrollo y todo lo que ya se logró establecer se ve de manera, ¿cómo lo podría explicar? ¿Afectado? Ajá, afectado hasta tal punto, ¿verdad? Entonces, no sé desde qué forma podríamos abordar este punto. Sí, es interesante porque básicamente podemos decir que hay un retroceso, ¿verdad? O sea, los niños van en su Exacto, un normal, retroceso. nacen, crecen más o menos de los 6
a los 18 meses es que se empiezan a ver los síntomas, ¿verdad? Donde se empieza a notar un cambio en su comportamiento, un cambio en su crecimiento, por supuesto, porque es muy importante enfatizar, ¿verdad? De que hay un factor muy importante, tanto físico como cognitivo, en el desarrollo de las niñas, ¿verdad? Hablamos de niñas porque, como ya comentábamos, ¿verdad? Es más estudiado en niñas porque los niños no llegan a su cabalidad. Algunos de los síntomas que podemos mencionar son crecimiento ralentizado. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a ver un tipo de microcefalia, porque el cuerpo puede ir creciendo, pero la cabeza ya no crece porque el cerebro no se está desarrollando de la manera que debería, ¿verdad? También vamos a encontrar la pérdida de movimiento y coordinación. Los niños las niñas van a gatear, van a poder desarrollarse, pero va a haber un punto en el que ellas van a dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a notar que ya hay una normalidad y decimos, ¿qué está pasando? Por esto es de que muchas veces también por el desarrollo ralentizado, muchas veces este síndrome es confundido o diagnosticado como autismo. ¿Verdad, Samuel? Exacto. Es cierto, tenemos que tener en cuenta en este punto, ¿verdad? Muchas de las veces los padres llegan a la clínica, ¿verdad? Diciendo, es que vemos algún retraso o algo así en cuanto al desarrollo, queremos estimular al niño, queremos que nos ayude en este punto, ¿verdad? Y a veces, si no tenemos este conocimiento, ¿verdad? Podemos caer nosotros en este también, en este problema, en esta equivocación, ¿verdad? Que decir, bueno, sí, es nada más estimulación, va un poquito tiene un poquito de retraso en cuanto al desarrollo, pero como dice Karen, hay que tener muy en cuenta estos signos, ¿verdad? Como la microcefalia, que aparece de principio, ¿verdad? Y luego también tenemos como las pérdidas de la comunicación, ¿verdad? Hay que tener en cuenta este punto, que ya no se da el balbuceo como tal, ya no se pueden generar este punto. También, abarcándonos un poquito más a edades más avanzadas, ¿verdad? Ya se pierde los reflejos, ¿verdad? En muchos de los niños, cuando tratan de caerse, pues por reflejo ponen la mano, ¿verdad? En este caso ellos no, ellos caen de una vez y no tienen este reflejo, ¿verdad? Pero veamos un poquito más, ¿qué es lo que necesitamos abordar como podcast, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos entender en este podcast? Gracias, Sam. Sí, también es importante que tomemos en cuenta que la escoliosis es muy común en el síndrome de Rett. ¿A qué se refiere a esto? Es la curvatura normal de la columna vertebral, ¿verdad? Como hablamos que el desarrollo se va dando normalmente hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, dice que esta por lo general comienza entre los 11 y 8 años, 8 y 11 años y aumenta con la edad. Puede corregir con cirugía, más sin embargo, esta no, ¿cómo podríamos decirle? No hace de que la niña o la adolescente vuelva a tener su mismo desarrollo, por supuesto, ¿verdad? Es solo una corrección, más no un arreglo por completo. También podemos tomar en cuenta que hay un ritmo cardíaco irregular. Esto es muy importante porque esto puede causar la muerte, por supuesto, ¿verdad? O sea, no vamos a tener un control sobre este y muchas veces ocurre la muerte súbita. Pregunta tú, Melody. Yo sé que tenés alguna duda ahí. Puedes preguntar. Así es, Luis. Escuchando a los profesionales, me surge una duda. Hablaban acerca de los cromosomas y que por ello es que las niñas, las chicas son más propensas a sufrir este síndrome. Entonces mi pregunta es, ¿esto llega a ser hereditario en algún momento? Gracias por tu pregunta. Fíjate que no es hereditario porque realmente no, como te digo, no viene
con factores de que la mamá o el papá tengan este gen malo. Hay estudios, pero no se ha comprobado que son hereditarios. Hablamos de mujeres porque son a las cuales se les ha podido hacer el estudio, ¿verdad? O sea, en mujeres es en que se ha enfocado el estudio, porque como lo comentábamos al inicio, los niños no logran llegar a la culminación del proceso de gestación. Entonces es más complicado poder encontrar algún síntoma en estos, ¿verdad? Que lo relacione con red, aunque tampoco es imposible, por supuesto, pero no es hereditario. Ok, gracias, Karen. Mencionaste, pero no estoy muy claro, ¿a qué edad se presentan los síntomas? Ok, mira, para que quedemos claros, ¿verdad? En la mayoría de los bebés se presenta de los 6 a 18 meses. Por eso es que se cree que el primer semestre o hasta el año es un desarrollo normal, ¿verdad? Porque la niña en este caso no presenta ningún síntoma en particular, ¿verdad? Y por eso es que se ve confundido hasta el año, a los 18 meses, porque se tiene como, ok, solo tiene como un poquito más de estimulación, solo se le necesita un poquito más de atención a la niña, ¿verdad? Por eso es que se confunde un poquito. Aparte de que se confunde un poco, también no se conoce bastante del tema, ¿verdad? Eh, Regularmente se habla un poquito más de este tema en España, pero acá en este lado del continente se ve un poquito más desconocido de este tema, ¿verdad? Y entonces es necesario esta psicoeducación a los padres, ¿verdad? Y a cada persona que quiera saber sobre este síndrome, ¿verdad? Sí, Y el pro... también en eh, este punto, perdón, Luis, sí, solo quiero agregar algo a lo que Samuel había dicho. Es importante también tomar en cuenta que cuando más precoz es la aparición de los signos clínicos, es más grave la forma clínica, ¿verdad? Entonces, si el red, así como puede aparecer de 6 a 18 meses, puede aparecer en una edad un poco más adulta, ¿verdad? O sea, no necesariamente dentro de estos. Y se cree que una joven con síndrome de Rett tiene alrededor del 95% de oportunidad de sobrepasar los 25 años de edad. Entonces, como te mencionaba, ¿verdad? Les mencionaba, es importante enfocarnos en que Red no solo va a aparecer en bebés, ¿sí? Sino va a aparecer a lo largo del desarrollo de una mujer. Esa parte es muy interesante porque yo consideraba o tenía la idea de que aparecía solo en la edad, una edad temprana, ¿verdad? Y gracias por la aclaración. Entonces, lo que tú nos hablaste hace un ratito fue el pronóstico, ¿verdad? Ah, ok. Así es. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca del tratamiento. ¿Podrían explicarnos un poquito acerca de cómo tratar al paciente o al niño en este caso, ¿verdad? Sí, es primordial tener presente que Red no tiene cura. Este síndrome no tiene un tratamiento el cual pueda curarlo. Puede haber un acompañamiento, puede haber una terapia para poder contrarrestar los efectos de ¿verdad? De todos los síntomas. Sin embargo, no tiene cura. Claro, claro. Agregando lo que menciona Karen, es cierto, no tiene una cura como tal este síndrome, ¿verdad? Ni siquiera está clasificado como un trastorno o algo así, ¿verdad? Entonces, esto nada más un síndrome, ¿verdad? Pero veamos algunos de los
tratamientos o acompañamientos que se le puede dar en cuanto a esto, ¿verdad? Regularmente se le puede medicar, ¿verdad? Se le puede medicar desde un punto neurológico, ¿verdad? También, como en estos niños presentan bastantes irregularidades en cuanto al sueño, pues se puede trabajar con terapia o técnicas de relajación o cualquier otra cosita similar en cuanto trabajando el sueño, ¿verdad? También, como estos niños o niñas en este caso, ¿verdad? Tienden a tener también un desequilibrio alimenticio, entonces hasta tal punto una desnutrición. Entonces es muy importante que se tenga em, este punto de trabajar la nutrición, ¿verdad? El aumento de peso y todo este punto, ¿verdad? También existe la terapia ocupacional, ¿verdad? Que es la mayor parte en la cual se trabaja, ¿verdad? Ocupar a las niñas, hablar con las niñas, que ellas están felices de hablar con cada una de las personas, ¿verdad? Que es cómo ellas se relacionan con las demás personas, ¿verdad? No sé, Karen, si nos quieres agregar algo desde tu perspectiva. Sí, gracias. Bueno, solo agregar, por ejemplo, el tratamiento con medicación. Esto va porque muchos de los casos de red presentan convulsiones. Entonces, debemos tratar con anticonvulsionantes, más conocidos, por ejemplo, como carbamazepina, perdón, y ácido valproico y fenobarbital. Eh, por el tema de convulsiones, también es muy común que red pueda ser diagnosticado en un inicio por epilepsia, ¿verdad? Sabemos de que la epilepsia presenta convulsiones, sin embargo, sí es muy importante poder tener un estudio profundo del caso, ¿verdad? Por supuesto, siempre guiándonos por los antecedentes que la paciente tenga y todos los síntomas que pueda representar. También es importante resaltar lo que decía Sam de los programas alimenticios, por supuesto, es muy importante porque como estas personas empiezan a tener o a dejar de tener movimiento, movilidad, desarrollo, entonces es muy probable que caigan en desnutrición y esto sería fatal para su estado, por supuesto. Entonces sí es muy importante los programas de alimentación para poder estabilizar a la persona. En algunos casos también se puede requerir de algunos casos servicios académicos, sociales, vocacionales y de ayuda. El tratamiento psicopedagógico tiene como objetivo el mejoramiento de capacidades cognitivas, ¿verdad? Recordemos de que estas capacidades también empiezan a perderse con el transcurso del desarrollo del síndrome y pueden llegar a recuperarse hasta el 100%, ¿verdad? Pues la capacidad del aprendizaje también, ¿verdad? Eh, pues yo creo que ya nos profundizaron muchísimo porque teníamos muchísimas dudas acerca del síndrome de Rett, que es muy poco común. Agradecemos la participación de estos dos grandes profesionales, como lo es Karen y como lo es Samuel. Entonces, esto fue Ciencia y Salud, ¿verdad? Entonces, esperemos que tenerlos en una próxima oportunidad y de nuevamente agradecerles la participación. Gracias por haber estado con nosotros, chicos. Creo que fue de mucho aporte y de conocimiento enriquecedor para cada uno de nosotros el tener sus opiniones desde sus ramas, ¿verdad? Y siempre es bueno estar aprendiendo un poquito más de todo lo que se vive en el mundo y nosotros no tenemos, esperamos volver a tenerlos de invitados en un nuevo tema, porque nos gustó mucho compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar con ustedes. Recordemos que lo que damos es una pincelada nada más de lo que sabemos y es importante que sigamos
instruyéndonos e investigando, ¿verdad? Igual, muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Y como dice nuestra compañera Karen, es simplemente una pincelada de todo lo que se puede hablar de este tema. Aun cuando se desconoce poco, el hablar de este tema, el de un tratamiento, un diagnóstico, signos, aun siendo un tema un tanto desconocido, a cada niña se le puede tratar de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, estamos muy agradecidos de estar acá con ustedes y pues claramente esperamos en volver a tener un podcast con ustedes.